Buenos días, hoy es miércoles 22 de diciembre, son las 10 de la mañana y ya habéis visto que han bajado la primera sección del contrapeso de la Cercha Norte. No sé si podéis ver detrás de mí que también han soltado la segunda viga que hicieron ayer, con lo cual ya está bien sujeta. Y voy a buscar novedades a partir de aquí. No sé si en la torre D va a haber movimiento con esas piezas que trajeron hace un par de días. Me parece que están retirando las torres de apeo del fondo sur. Así que empezaré el recorrido a partir de aquí. Estoy justo al lado de la torre C. A ver qué novedades hay. He llegado justo cuando estaban ya terminando de cortar la parte superior. O sea que he podido ver solo la parte, digamos, final, el corte final y la bajada. Ya digo que ahora se habrán ido todos a desayunar y seguramente después empezarán a cortar el siguiente segmento o sección. Podéis ver cómo cargan en ese contenedor piezas, me imagino que del contrapeso de la Cercha Norte. Aquí en el fondo norte ya veis que poco a poco van hormigonando los tubos negros. Algunos están tapados con esos pequeños paneles de encofrado, otros están todavía con las varillas. Y más a la izquierda hay dos que ya están hormigonados. Aquí podéis ver uno. Ahora vais a ver el otro. Ya estamos en la calle Padre Damián. Esa plataforma de color azul sigue trabajando en la viga de color gris que instalaron hace unos días. Aparentemente todas las piezas de color blanco que trajeron aquí siguen en el suelo. Y me parece que han colocado algún tramo de escaleras nuevo junto al pilar de hormigón. Desde aquí no se ve muy allá, justo encima del cartel de la puerta 57.
Ahí podéis ver 2 tramos de escaleras pegados al pilar de hormigón. Y imagino que cuando pongan el relleno va a sobresalir más que todo el segmento donde está la puerta 57. Sabéis que poco a poco siguen poniendo esa primera piel en la cubierta. No les queda mucho ya para alcanzar el lado norte. Aquí hay un camión con más material nuevo, con piezas de color rojo. Y ya veis que el pilar de hormigón del lado sur va a crecer por lo menos otro nivel más. Ahora vais a ver a la izquierda que van a quitar el siguiente segmento de la torre de apeo, que está junto a la torre A. Ahí podéis ver que la grúa ya está preparada y están con la plataforma trabajando precisamente en la unión. Aquí, si os fijáis, han estado poniendo vigas de atado entre las 3 ménsulas. Ahí las podéis ver. Luego tendrán que ponerse suelo metálico. Y se seguirá formando parte del paseo de 360 grados en el nuevo Tour del Bernabéu. Ahí tenéis al fondo cómo están quitando otra sección de la torre de apeo que había junto a la torre A. Esta torre de apeo ya desapareció del todo y mientras arriba siguen colocando esas vigas de atado. Aquí por ahora han puesto 2. Podéis ver cómo ya está montando una de las 2 torres de apeo que van a ir junto a la torre B y que van a permitir ir extendiendo la vía Corona hacia el fondo sur. Aquí ya podéis ver que las 2 grúas, una está descansando, la otra está todavía de pie, pero vamos, no sé qué planes tienen con ellas, no sé cuándo va a llegar la tercera viga. Y allá al fondo están empezando a prepararse para cortar el siguiente segmento del contrapeso de la Cercha Norte. Ya estamos en la Castellana. Ahora mismo se está moviendo la grúa LTM 1750. Ahí tenéis cómo está girando a mi izquierda. Aparentemente ya han puesto las placas de unión entre las 2 vigas. Hay mucho movimiento. La Cercha Norte, yo creo que podéis ver que van a quitar, no sé si una de las escuadras o la cruz, y están ya cortando el siguiente segmento del contrapeso de la Cercha Norte, así que vamos a ponernos por allí a ver qué se puede grabar. Tenéis una panorámica general de cómo está ahora mismo la Castellana y vais a ver, como os comentaba antes, que hay una cesta donde la escuadra, no sé si van a quitar la escuadra, si van a quitar la cruz, lo lógico será primero quitar la cruz. Ya veis que están empezando a cortar la parte inferior del siguiente segmento del contrapeso de la Cercha Norte. Ahí tenéis la placa de unión de este lado más al oeste.
Es que desde aquí es imposible ver si han puesto más, pero me imagino que sí. Ya habéis visto que han bajado los dos segmentos del contrapeso de la cercha norte y ahora están empezando a desatornillar la primera de las escuadras de la cuarta cercha. Y el problema es que yo ya tuve una experiencia, creo que fue con la segunda cercha, cuando quitaron la escuadra y tardaron mucho tiempo en desatornillar todo. Así que no me voy a quedar porque ya es casi la 1 de la tarde. Y me imagino que esta tarde ya estará quitada posiblemente esa escuadra, la otra y la cruz. Es la 1 de la tarde y termino aquí el recorrido de hoy. Estoy justo al lado de la torre C. Habéis visto que han bajado los dos segmentos del contrapeso de la cercha norte. Y en el resto de puntos no hay mucha actividad. Quizás el tema de las torres de apeo que siguen desmontando y montando en el fondo sur. Así que yo me despido por hoy. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo le dais a me gusta. Si no estáis suscritos, por favor suscribiros. Y nos vemos mañana. Que tengáis un buen miércoles. Adiós.